Bueno, le agradecemos a Fernando Sandoval estos minutitos que nos estuvo esperando casi ahí como de columnista, ¿no? Mientras hacíamos la entrevista. ¿Cómo anda, Fer? ¿Todo bien? Muy Buen bien, día. muy bien. Acá estamos cansados por estos 3 días muy intensos, pero bueno, puedo decir que estoy feliz en algún punto. Pará, explicanos porque por ahí estamos con otros temas. Decís, ¿por qué estos 3 días? ¿Qué pasó? Bien, en estos 3 días hemos recibido, por un lado, 3 visitas, pero dada la circunstancia que el motivo fue que presentábamos la red o el nodo de la red por el derecho a la identidad, que va a funcionar en Costa y Valle de Chubut con sede en Puerto Madryn, en principio, ¿no? Por ese motivo ya veníamos hablando, y antes que fuera apareciera el Nieto 133, nosotros arreglamos con el equipo de abuelas, con Miguel, o conocido como el Tano Santucho, que es parte del equipo de los nodos, su presencia acá para que haya presencia de las abuelas de Plaza de Mayo, ya que las abuelas tenían una agenda muy grande y aparte, bueno, están grandes también, ¿no? Digo, sí, para viajar tan seguido. Y bueno, como representando a los nietes, también mi hermano Pedro, que vino por esa circunstancia. Y después, en el Centro Cultural por la Memoria de Trelew, invité un tío de la vida, que es Eduardo Gurrucharri, y vino a presentar el libro La Patria Socialista. Y bueno, en el día de ayer estuvimos también en la escuela 710, un encuentro con estudiantes, con la red. Claro, viene a pleno. Charlando, sí, contando de qué se trata y bueno, también informando para empezar a tener visibilidad en la búsqueda de los nietes que faltan encontrar, ¿no? Decime, Fer, para meternos de lleno, porque estos nodos de Red por Derecho a la Identidad se están impulsando en todo el país, ¿no? O en distintos lugares del país, no en todos, pero en varios lugares. ¿De qué se trata? ¿Qué es? Sí, en realidad el nodo lleva muchísimos años funcionando. Por diferentes circunstancias, la pandemia fue uno de ellos y también el contexto que atravesamos en el Chubut a partir del 2018. No podíamos hacer la presencia o la presentación de este nodo acá, no lo podíamos terminar de organizar porque había otras prioridades, ¿no? No digo que la búsqueda de los nietos no eran prioridades, lo estábamos haciendo a través de la gestión de hijos, pero no a través del nodo, que el nodo de la red en realidad es la presencia territorial de las abuelas de Plaza de Mayo, su lucha y su búsqueda por los nietes que faltan encontrar, que fueron apropiados en su gran mayoría en el contexto de la última dictadura cívico-militar. Concretamente, ¿cuál es el objetivo del nodo? Digamos, es articular juntamente esa búsqueda en el territorio argentino. Digamos, exactamente. Por ejemplo, acá en la provincia de Chubut existe desde hace más de una década la Red por la Identidad Esquel. El objetivo, por un lado, es la visibilización, la difusión, inclusive organizar actividades, por ejemplo, Teatro por la Identidad, entre otras tantas que se pueden, y las que se vayan generando a partir de la creatividad, pero también funciona como facilitador para quienes tienen dudas sobre su propia identidad, que nacieron entre el año 75 y el año 83, facilitador para que puedan llegar a término y dar una muestra de sangre para determinar si están primero en la base de datos, coinciden con la base de datos del Banco Nacional, perdón, valga la redundancia, de datos genéticos, o si no están en la base, sigan un curso en otro ámbito para poder seguir resolviendo su origen, ¿no? Para eso, para poder facilitar y llevar adelante esta cuestión con quienes tienen las inquietudes, bueno, hay un colectivo, una colectiva dentro del nodo que está capacitándose en lo que se llama presentación espontánea, que tiene que ver con estos encuentros, que bueno, hay que tener en cuenta un montón de aspectos, sobre todo el de la confidencialidad, y también el tema de, bueno, cómo tratar, porque las personas que se acercan vienen con un montón de inquietudes, miedos, temores, y el momento que impulsan a que puedan acercarse, bueno, es un tema muy, muy delicado, para lo cual hay que estar, primero tener empatía, pero por otro lado hay que estar formado e informado de cómo es el procedimiento para llevar adelante
por lo menos en principio que tengan la muestra. Y esta información elevarla a la CONADI, la Comisión Nacional por la Identidad, que es quien es, a partir de ahí, bueno, tiene otro curso que ya nosotros no está a nuestro alcance, digamos. Perfecto. Esto es una política, digamos, que se impulsa desde estos sectores de los organismos de derechos humanos a nivel nacional, o es algo que se solicitó desde acá, ¿no? Bien. Me imagino que las dos cosas, pero sí, bueno, contar un poco cómo sí, fue el proceso. En realidad es una política de búsqueda desde el organismo de derechos humanos de abuelas de Plaza de Mayo, ¿no? Las abuelas de Plaza de Mayo, digamos, implementan estos nodos que son una red de personas que estamos en la sociedad civil, no necesariamente tienen que haber sido víctimas directas de la dictadura. Digo, nosotros hoy acá hay gente que no ha nacido en democracia. Digo, es una red que se va ampliando con la participación voluntaria. Obviamente que hay una línea política en derechos, digamos, a respetar. Un lineamiento, digamos, que está marcado por el equipo de abuelas de Plaza de Mayo. Por ejemplo, el nodo de Costa y Valle de Chubut, nosotros, nuestra línea directa y para acceder a todo tipo de información, capacitaciones, reuniones mensuales, es el Abuelas de Plaza de Mayo, Mar del Plata. Nos corresponde, digamos, a otros le corresponderá, digamos, por su cercanía o por la región, Madre de Plaza de Mayo, Córdoba, ¿no? A otros Madre de Plaza de Mayo, bueno, central, digamos, pero bueno, hay toda una organización que ya viene de décadas, y en este sentido, sí, nace por una demanda en realidad una demanda social, ¿no? Porque en nuestra región, a partir de la herramienta de la carrera de Miguel, que nosotros venimos desarrollando desde el año 2011, la leyenda de la remera dice, corremos por los nietes que faltan, nos faltan a todos, y atrás está el número de la CONADI, pero como no hay alguien que los reciba y muchas veces, digamos, llaman un 0800 o queda como algo muy frío, sabiendo que quienes estamos atrás, por ejemplo, IGES Puerto Madryn, desde el año 2014 que nosotros recibimos inquietudes y fuimos articulando con la CONADI, con la Comisión Nacional de Identidad. Hemos llevado 16 casos al día de hoy. Bueno, uno de los casos hoy está presentado ante la justicia, hace ya 2 años. Siempre hemos encontrado, digamos, los caminos para poder resolverlo. Porque cuando vos dices, a ver, perdón que te piso. Sí. Es decir, presentamos un caso, digamos, un caso para analizar una posible caso de... ¿Qué sería? Desaparición forzada, de robo de identidad, digamos, todo eso. Tiene que ver, claro, tiene que ver puntualmente con robos de bebés, ¿no? En una ciudad puntual, en la época de la dictadura. Digo, una ciudad puntual de acá de Chubut. De Chubut, exactamente. Sí. Nosotros lo que pasa es que cuando nos llegan, difundimos, y nos fueron llegando inquietudes, no podemos mirar a otro lado. Entonces, ¿qué hicimos? Empezamos a buscar los caminos. Primero con abuelas nos dijo, bueno, como no podíamos, era muy reciente todo para nosotros, empezamos a trabajar con la CONADI, teníamos el formulario, pero no teníamos la capacitación. Claro, pero esto ya está sistematizado y toda la experiencia que tiene mi abuela es como decir, bueno... yo te digo cómo se hace, a ver si es un caso que tenemos que analizar nosotros o es otro tipo de caso. Claro, ¿no? Totalmente. Lo que nosotros buscamos fue institucionalizarlo, justamente para poder tener ese respaldo, para poder tener toda esa red, todo ese bagaje de conocimiento que ya lleva adelante décadas. Y bueno, y en el caso de que llegaba a la justicia, nosotros buscamos, por ejemplo, una denuncia de una venta de una beba, con testimonios, con documentación. Bueno, buscamos los caminos. La provincia de Chubut no nos brindó esas herramientas, digamos, el Estado. Bueno, lo encontramos en la provincia de Santa Cruz, a través de la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Cruz, que nos facilitaron equipo de abogados, de psicólogos para la contención de la persona que denunciaba. Bueno, y hoy, hace 2 años, está presentada la denuncia en la Fiscalía Federal de Comodoro Rivadavia. Bueno, y ahí esperando a ver cómo se desarrolla el proceso. ¿Cuánto hace que se presentó? Para fines del año 2021. Van a ser casi 2 años, y lo presentó los abogados 2 años, y lo presentó el abogado de la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Cruz. Porque la persona en cuestión que denuncia... Todo eso, ¿no? Pero digo, ¿cuánto tiempo que se toman también, ¿no? Para resolver una cuestión bastante delicada, ¿no? Sí, nosotros
digamos... Lo digo desde desconocimiento, por ahí es así. Y hay que la verdad que ha esperar, sido una decepción porque los caminos que hemos buscado acá en Chubut con gente que en los discursos se compromete en el marco de Memoria para Justicia, en la provincia estamos hablando, ¿no? Sí. Gente de asociaciones intermedias no nos han dado respuesta y bueno, por suerte hemos encontrado un camino en la misma Patagonia, en Santa Cruz, que nos han dado respuesta, pero más que respuesta a la sociedad, que se la tienen que dar, una respuesta a esta persona Sí, claro. que estaba en esta búsqueda hacía muchísimos años y no encontraba los caminos, ¿no? ¿Este es el caso que vos decís que presentaron y se está analizando? Sí, sí. Este que me estás contando. No, este que yo te estoy contando es uno de los tantos que nosotros recibimos sin tener el nodo de la Red por la Identidad. Bien. ¿Y ahora que está el nodo, ya presentaron uno? No, ¿Decís? no, este que estoy contando, digo. Perdón. Sí, a partir de eso, de este caso, que surgió en el 2020, justo lamentablemente fue la pandemia, es que nosotros aceleramos el proceso de necesidad de poder tener el nodo acá en la región. Este fue el caso que dijimos, bueno, no podemos seguir improvisando porque no podemos seguir... Lo que tiene el nodo tiene una estructura, ¿no? Digo, que llega a un punto que no el nodo lo resuelve, sino que, vuelvo a decir, el nodo es el facilitador y después la Comisión Nacional por el Derecho de Identidad sabrá cómo proceder en la investigación, ellos tienen todas las herramientas, los espacios para poder llevar adelante las diferentes circunstancias. Nosotros sí, lo que hemos hecho en el pasado fue poder resolverle el camino del origen a varias personas que se nos acercaron, no son nietos y nietas, y no todos los que recibe el nodo, digo, ¿no? Está bueno eso, todos los casos no siempre resultan que van a ser nietos y nietas, digamos, apropiadas en la época de la dictadura. Pero en el caso, digo, por la poca experiencia que nosotros tenemos como hijes, hemos podido facilitar el acceso a que ciertas personas encontraran su origen, que no correspondía a una vulneración de derechos, digamos, en la época de la dictadura militar, ¿no? Tenía por ahí otra circunstancia, Bueno, pero habla de identidad esto, que corresponde, digamos, ¿no? Es que en realidad sí, esto, digamos, como decía Altano, las abuelas es el faro que ilumina el camino y que por más que no sean nietos o nietas apropiadas, se accede a poder intentar resolver la identidad de a quienes se acerquen para, bueno, después con la verdad vendrá otra etapa, ¿no? Están escuchando a Fernando Sandoval de IGES Puerto Madryn. Estamos hablando de derechos humanos, una temática que hacemos a diario, directa o indirectamente acá desde la Namuncurá. Y hemos contado acá, me acuerdo cuando fue, si no recuerdo mal, 1 o 2 días antes de la elección de Chubut, el hallazgo del nieto 133. Y para nosotros esa era la noticia, más allá de que había ganado Nacho Torres, digo, claro. Pero nosotros la noticia era el hallazgo del nieto 133, y a la clara está, después de los últimos resultados de las PASO y demás, cómo se intenta esmerilar con esta política que es una política de Estado, tanto que se reclaman políticas de Estado en Argentina, esta la es, claro, desde la vuelta a la democracia, ¿no? Y escuchábamos muy atentamente, lo pusimos acá al aire, una entrevista que le hacían a Altano Santucho, la claridad con la que habla y que cuenta, y lo espeluznante que son esas historias, ¿no? Recuperarlas todo el tiempo, revolver, me imagino para vos debe ser muy difícil también. Y bueno, la importancia de contar con la presencia del Tano acá, ¿no? ¿Qué les dejó? ¿Qué fue? Bueno, me imagino que muy fuerte todo, pero no sé, es como... es una bandera que da orgullo levantar en una Argentina que algunos denostan en todo. Bueno, no todo. Esto es una de las que decís, esto me pongo la camiseta, ¿no? Sí, esto trasciende los espacios políticos, todo tipo de espacios trasciende. Debería trascender, ¿no? Porque sabemos que hay sectores que siguen propugnando el negacionismo, ¿no? Y tiene mucho que ver lo del negacionismo, digo, porque justamente a quienes lo utilizan para negar que esto pasó es porque en algún momento fueron parte o sus antecesores fueron parte de cómplices de la dictadura militar, ya sea financiándola, ya sea favoreciéndose económicamente o ya sea en la parte de acción de la desaparición de personas. Y bueno, pero contra esto, digo, no hay mejor verdad que cada aparición de cada niete, porque atrás, digo, con la aparición aparecen
las historias de esa madre que muchas han sido, digamos, arrebatados esos bebés en mesas de tortura. Hay 2 casos también dentro de los 130 de las 133 que, bueno, que estuvieron fallecidos, digamos, a causa de las torturas de su madre, pero se los estaba buscando, pero se los encontraron, digamos, que eso también puede llegar a pasar, ¿no? Familias que buscan a sus nietes y que pudieran haber fallecido en el embarazo, como pasó en estos casos, a causa de las torturas que le daban en los centros clandestinos. Hoy la tecnología ha avanzado, ¿no? Ahora que está en boga esto del CONICET, ¿no? Que lo van a privatizar y todo este disparate, pero que la gente que... Ahí, bueno, nosotros tenemos, todos tenemos una responsabilidad, los que estamos involucrados, también para aclarar estas cuestiones, ¿no? Pero bueno, nada, gracias al CONICET y a esta tracción de las abuelas con Mary Clean y Penchazade allá en Estados Unidos, que fueron los que empezaron a desarrollar el método de abuelaje de ADN, y que hoy, antes era 2 tubos de ensayo y ahora es una muestra, una gotita, ¿no? Y bueno, y con cada restitución conocemos las historias, conocemos el destino y lo nefasto que fue la dictadura militar, porque fue un plan sistemático, esto con juicios, ¿no? Juicios de forma civilizada, juicios que no tuvieron los desaparecidos y las desaparecidas, ¿no? La opción que no tuvieron esos menores de 10 años que le sustituyeron la identidad, en su mayoría bebés arrebatados en una mesa de tortura, no tuvieron justicia. Bueno, es hacer justicia y es también poner sobre la superficie, este plan sistemático y todo el odio que se generó para eliminar opositores políticos al plan neoliberal y neoextractivista que se instaló en nuestro país y en la región, ¿no? Latinoamericana. En principio, porque si vamos a revisar África y otros países, como Asia, bueno, no terminamos más, lamentablemente. Me parece interesante, ahí lo anoté, después te lo voy a preguntar esto de anotar el plan, anoté, plan neoliberal, porque muchas veces se le quita ese carácter a todo esto, ¿no? No digo que se le oculte, pero digo que por ahí a veces falta el para qué, que nosotros siempre levantamos la bandera de Rodolfo Walsh, que lo explicó para mí como nadie ese plan sistemático al que vos te referís, ¿no? Claro. Que lo documentó precisamente para qué, ¿no? Esa miseria planificada que tanto quedó de esa carta, me parece que va por ahí, ¿no? Y después se pierde eso del plan cuando se habla a veces de los derechos humanos, como si fuera una cosa más exclusivamente por un odio político, era un odio político y además venía todo lo otro, ¿no? Claro. Que era un poco lo que se impuso, que eso se repite hoy. Hoy vos tenés un partido que quiere imponer el mismo modelo económico y es negacionista de lo que pasó en la dictadura de los 70. No, totalmente, pero todo esto del negacionismo, y poder de... La teoría de los 2 demonios, que fue una guerra, que en realidad fue terrorismo de Estado, porque pudiendo erradicar la verdadera historia, se avasalla sobre los derechos, ¿no? Porque justamente estos movimientos, Eduardo Burruchaga, militante, del Movimiento Peronista Revolucionario, la primera JRP, de Gustavo Rearte, la línea de John William Cook, el Mayor Alberti, inclusive las luchas, doy nombres conocidos, pero son miles, ¿no? De un segmento de la lucha que nunca se habla, que nace allá por los 60, obviamente. La invitación a él para que venga a presentar el libro La Patria Socialista tenía que ver justamente con seguir debatiendo y revisando, los procesos históricos que se quieren olvidar, ¿no? Que se quieren erradicar justamente porque se hablaba de la vulneración de derechos, de un cambio de paradigma, ¿no? De esto, ¿no? Justamente de que si yo lo defino con esto, ¿no? Si como la canción que interpreta de Atahualpa Yupanqui Dividido, que dice que las vaquitas son ajenas, hoy los recursos humanos son ajenos. Los recursos naturales, son ajenos, ¿no? Y dado también con este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que ponen garantías
nuestros recursos naturales, ¿no? Que es lo que pasa en nuestra provincia también, ¿no? Con ese crédito multimillonario que tomó Das Neves, ni bien regresó en el 2016, y que se profundizó, digamos, con el gobierno de Mariano Arcioni, donde las regalías del petróleo están atadas porque los intereses son muy altos y seguramente la provincia no iba a poder llegar a las cuotas a asumir ese compromiso. Y la crisis que tenemos hoy en nuestra provincia, en principio de salario y de infraestructura, ¿no? De inversión en infraestructura, tiene que ver puntualmente con eso. Fíjate qué similitud hay con lo que pasa a nivel nacional con el FMI. Es muy parecido, ¿no? Es una deuda que no se sabe quién la tomó. Nosotros por lo menos el FMI sabemos que la tomó el FMI. Acá en Chubut no se sabe quién es el dueño de nuestra deuda. Ese me parece un punto clave, ¿no? Y vos condicionás las regalías petroleras, que es el mayor ingreso, o uno de los mayores ingresos, debería ser un mayor plata fresca para la administración de la provincia, al pago de esa deuda, que es lo mismo que pasa en Argentina con el tema del FMI, ¿no? Es muy similar esa deuda para la dependencia, para la entrega. Seguro, y aparte que no se sabe dónde se... Y para la postergación, del laburante, porque siempre la excusa es, y no por la deuda, o con el FMI o con el gobierno. ¿Y dónde se invirtió en esos fondos, no? ¿Y la plata para...? Digo, porque si se tomó para hacer, para invertir en escuelas, para hacer ruta, para mejorar los hospitales. Digo, si uno supiera que eso... Que hay que debatirlo también, y en lugar de debatir en la legislatura, lugar que yo creo, no quiero ser injusto, digo, no voy a generalizar, pero es un lugar donde yo no sé si estos debates, la verdad que jamás lo he presenciado, jamás he visto una nota que han debatido en profundidad, digo, se han resuelto cosas de un día para el otro, ¿no? ¿Sí? Digo, bueno, creo que esto ya, digamos, los compañeros y las compañeras desaparecidos y desaparecidas, digo, y aquellos que se tuvieron que exiliar, tanto en el país como afuera, digo, luchaban contra esto, ¿no? Digo, por la soberanía económica, digo, sin hacer el Logan del peronismo, ¿no? Porque hablar solamente de peronismo también es negar la lucha también de los movimientos guevaristas, del movimiento izquierda, digo, de los socialistas, porque verdaderamente igual la dictadura avanzó sobre todos ellos y ellas, digo, no le importó, sino exterminó opositores políticos para poder llevar adelante este plan que, digamos, el que lo pone a sangre y tortura es Martínez de Oz, ¿no? Que ya estaba presente Cavallo en ese equipo. Digo, Cavallo siempre estuvo en todas las negociaciones con el Fondo Monetario. Que ahora le gustan los claro, que ahora los candidatos los libertarios, o los dichos libertarios, ¿no? Porque de libertad, nos robaron la palabra. Claro, ¿no? Le robaron la palabra a los republicanos, ¿no? Sí. Pero bueno, en ese contexto yo digo, cada vez que se recupera un nieto, una nieta, como el Tano, ¿no? Vos que me preguntaba el Tano no solamente contó su sensación de haber restituido haber encontrado a su hermano, que fue el hermano quien lo buscó, ¿no? Que buscó su identidad, apropiado también por un oficial del ejército y que lo había inscrito el 24 de marzo del 77 como hijo propio. Hay gente de hecho, cuando este muchacho, este adulto empieza a investigar y a indagar y a preguntar, se tornó violento quien lo había apropiado, y le hace una denuncia perimetral al propio hijo que no sabía esos detalles. Sí, esto nos vamos enterando ahora con la presencia del Tano. No sepamos tantos detalles a veces también, ¿no? Todo muy reciente, muy doloroso. Lo maltrató, toda su vida lo aisló. Se me pone la piel de gallina de pensar en el lugar del pibe ese, ¿no? Sí. Pero vos creciste en una familia, evidentemente hay algo que te hacía ruido, ¿no? Ahí. Porque también yo lo escuchaba al Tano en esas entrevistas, perdón Fer, que te voy compartiendo, me parece muy interesante el tema. Las barreras que hay que romper para poder dar el paso, para averiguar tu identidad y después terminar siendo de familia que sufrió a la dictadura más sangrienta, ¿no? Pero también lo que quiero decir es que ese pensamiento ideológico, cultural, en el que entiende que hubo una guerra en vez de un genocidio, etcétera, también hay que desarmarlo para después poder decir, bueno, voy a buscar mi identidad ahí.
La cantidad que debe haber que no pueden desarmarlo porque crecieron en una casa absolutamente opuesta a esos valores, eso quiero decir, ¿no? Sí, totalmente. Hay que romper un montón de barreras. Hay quienes adoptaron en buena fe, por ejemplo, en Casa Cuna. Digo, yo nombro... No, está bien. Contá porque por ahí, no Casa Cuna, por ahí gente que, digamos, que no puede tener hijes y se acerca para poder adoptar. Claro. ¿No? Pero eso es otra cosa. Pero hubo niños robados por la dictadura que terminaban ahí. Digo, y también en ese sentido, obviamente que la iglesia no fue ajena, ¿no? Tampoco, digo, no fue como en el franquismo que actuó directamente. Ellos hablan más de 2.000 niños robados en la dictadura, ¿no? Que los daban por muertos en el hospital y decían que se los llevaban a investigar, a hacer una biopsia y después la familia no los veía más y nada, y esos eran entregados a familias del régimen franquista. Bueno, acá no fue, digo, con una forma por ahí parecida, no fue muy diferente de lo que se hizo ahí, lo que se hizo el plan Himmler, ¿no? En el nazismo, Himmler a los hijos de los sublevados del 20 de julio, del 44, y aquellos que se oponían ya al régimen de Hitler, bueno, los metían en casas, donde los adoctrinaban y después los entregaban en adopción. No lo llegaron a hacer porque perdieron la guerra. No llegaron a completar este plan. Pero este plan, si vamos más atrás, con los tehuelches en esta provincia pasó algo parecido. Digo, por eso hay que revisar, y todo aquello que no se revisa, no se debate, no se conoce, y bueno, sigue la impunidad y se va a seguir repitiendo. Digo, y esta cuestión... Y va a volver como un problema todo el tiempo, ¿no? Bueno, decía... Berbisky, ¿no? En Cuentas Pendientes, en el libro Cuentas Pendientes, hablando de los juicios, ¿no? Que se hizo los juicios a quienes operaron, digamos, fueron los operativos, fueron el medio represivo, se juzgó, pero no se juzgó a quienes financiaron y a quienes se enriquecieron con la dictadura. Uh-huh. Y esto lo dijo en el 2013, el libro del 2013, que era muy probable que en otras formas, que hoy lo conocemos como golpes blandos o el plan Cóndor 2, se volvieran. Y de hecho tenía razón, porque es lo que estamos atravesando en el día de hoy. Pero cuando en el campo nacional y popular, que no se define el campo nacional y popular, por lo menos mi criterio, para un segmento kirchnerismo, ¿no? Digo yo, que fui parte en algún momento. Digamos que el kirchnerismo es una parte. Es una parte del campo nacional y popular. Tiene que ver con lo popular, con aquellos que estamos trabajando. No, aparte es anterior, digamos. Pero por supuesto. ¿No? Ahora, en ese contexto, digo, nadie quiere revisar la historia, ¿no? Es como que cada uno... y esto es una nadie quiere revisar la historia, vos decís, nadie quiere revisar el rol de los empresarios de la iglesia en la dictadura. Sí, pero ¿no? Porque como que todo empieza... Lo que veo con la militancia, digamos, de diferentes espacios, como que lo emergente es lo que ocupa, ¿no? Lo urgente. Lo emergente y lo urgente, porque en estos contextos, y creo que también eso es una parte de un plan sistemático desde de bombardeo, ¿no? Sí, constante para poder... A nosotros nos pasa acá justamente no poder construir, ¿no? Sí, estamos de acuerdo. ¿Qué tema? Estamos escuchando a Fernando Sandoval de IGES Puerto Madryn. Vino a contar una buena noticia. No es fácil dar buenas noticias en este contexto. La instalación del nodo de la Red por el Derecho y la Identidad en la costa y valle de Chubut, acá en Puerto Madryn. ¿En dónde? Los jueves, a partir del jueves de la semana que viene, hemos firmado un convenio con ATECH, acá regional noreste, creo que es, o Puerto Madryn, para poder a la tarde de 14 a 17 tener un lugar físico. De igual manera, ya están de alta las redes, tanto el Instagram como el Facebook, donde ahí hay un número de teléfono también, que se pueden comunicar por WhatsApp, se pueden comunicar por teléfono, está el mail también. Bien. De la red. Lo vamos a compartir después cuando compartamos esta nota. Perfecto. En las redes para donde se pueden comunicar, y lo que sí quiero dejar claro a toda la sociedad es que esto, digamos, quienes se acerquen o contacten a través del medio que sea, ¿no? O también a través de un tercero, porque que es totalmente confidencial, totalmente cuidado, no se divulga, y que cuando se resuelve hacer el camino hacia empezar a resolverlo, como
solicitar dar una muestra de sangre, bueno, es con el consentimiento, se hace con una firma de un formulario, no es nada de palabra, digamos. Claro. Se reúne la documentación bueno que puede presentar, hasta el testimonio, digamos, es muy cuidado. Por eso hoy somos 5 personas que estamos haciendo la capacitación de presentación espontánea para poder tener estas entrevistas. Inclusive las entrevistas a veces tampoco se animan. Nosotros solemos ir dentro de lo que es Valle y Costa, ¿no? Tenemos la posibilidad de acceder para poder ir, pero en el caso que la persona lo desee, puede también ser vía Zoom, para poder tener este primer contacto y poder llegar a ese camino de la entrevista personalizada, ¿no? Te hago las 2 últimas, Fer, después si quieres agregar algo más. Dale. Algo nos ha quedado afuera. Ahora vuelvo a lo que charlábamos recién, el negacionismo, pero había notado ahí, si te desespera dar a conocer esa historia reciente a las nuevas generaciones. Ya lo hemos hablado otras veces, pero como esto es circular y uno se va nutriendo de la experiencia, etcétera. Bueno, puede tener diferentes ópticas, diferente mirada en ese momento. Por ahí en un momento uno tiene una mirada medio pesimista, ¿viste? A los pibes no le importa. O después, bueno, decir, bueno, le encontré la vuelta y veo que prendió y eso me da esperanza. ¿Cómo es eso? Porque mucho de lo que... La siguiente pregunta tengo anotado, si te preocupa el negacionismo, que obviamente que sí, digo, pero cómo se le contrarresta, cómo se combate, tiene que ver con eso, con desconocer esa parte de la historia muchas veces, parte de ese plan, para mí. Sí, se me vienen varias cuestiones. Digo, sí, igual no generalizo. Hoy que tengo ahí, comparto con jóvenes diferentes espacios, ¿no? Sobre todo en la parte logística, más que nada, dentro del Estado municipal. Por ejemplo, está el Consejo de Juventudes. Consejo de Juventudes, fue... justamente hablar sobre, uno de los ejes principales, hablar sobre derechos humanos, porque en la escuela no se habla. O lo ven como una efeméride. Digo, y son jóvenes, son adolescentes. Digo, y nosotros no nos inducimos. Ellos lo sacaron cuando fue las primeras reuniones de principio de año, como para poner ejes sobre cuáles ir avanzando, ¿no? Con Cata, que es una joven docente coordinadora, que coordina con ellos, apoya, digamos, y aparte psicopedagoga, surgieron estas cuestiones. Ahora, cuando presentamos el nodo del derecho a la identidad, había muchas juventudes. Entonces, yo creo que es cierto, ¿no? La verdad que nosotros los adultos, y esto es una discusión que a veces damos, en la escuela, pero también por fuera del sistema educativo, digo que son mis ámbitos, y es también una discusión que hay que dar también en los gremios. Para mí en el gremio docente hay que darlo, también en las centrales trabajadoras. Digo, más allá de la identidad que pertenezca a cada persona que integra, porque el gremio nos representa a todos, y me parece que estas deberían ser una de las cuestiones, justamente los que trabajamos en el sistema educativo, de cómo generar los espacios y cómo, sin inducirles lo que tienen que hacer, puedan desarrollar sus propias herramientas, sus propios criterios y su propia investigación también, ¿no? Pero yo creo hay una demanda, porque hoy no estaríamos con un programa de participación juvenil que tiene que ver con la ley de centro de estudiantes, que a gritos nos estuvieron pidiendo porque sienten que en sus lugares donde recorren, no todas las escuelas voy a meter, tampoco generalizar, pero no les estaban prestando atención para poder desarrollar su propio espacio los estudiantes secundarios. Y convengamos que la primera película que propusieron, más allá que la deben haber visto 2 millones de veces o no, era La Noche de los Lápices. Sí, no sé si la vieron ¿no? tanto, Pero bueno, y nosotros la pusimos en valor, se puso en valor el debate, trajimos otras herramientas, pero a mí lo que me interesa de esto es que muchas veces, y nos pasa, tampoco generalizo, subestimamos, al adolescente, ¿no? Pero por otro lado, lo que me pasa... O lo generalizamos, todo el adolescente es así. Sí, y la falta de organización a veces de las juventudes o adolescencias, y también de las niñeces, pasa porque, sobre todo en esta provincia, en un contexto donde no han tenido, porque la escuela no es solamente a construir aprendizaje, es un espacio de socialización, es un espacio para proponer actividades, y esta necesidad... Sí, para atravesar las etapas, ¿no?, de crecimiento. Exactamente, y la escuela hoy esa función no la está cumpliendo.
obviamente que ya sabemos de dónde cae la responsabilidad, no me quiero ir por las ramas, digo, sí. Hay un solo responsable, digamos, que es el Estado provincial, y el nacional también, porque debe garantizar estas cuestiones, ¿no? Y digo, y no han abordado soluciones. No. Por otro lado, no sé cómo era la segunda pregunta. No, ahí voy, pero también hablando de los pibes, porque por ahí mucho se le echa la culpa de los pibes no saben la historia, y los padres de esos pibes, porque también empieza por algún lado a hablar de todo esto, ¿no? Empieza por el lado de la familia, y bueno, claro, si hay un desconocimiento o un rechazo a este tipo de situaciones de los padres, de la familia, bueno, el recorrido que va a tener que hacer ese pibe es aún más difícil para llegar a esa información, sí. ¿No? Ahí retomo esto. ¿Qué pasa cuando vos me decís que las familias no hablan o por ahí hablan? Una parte, digo, de la familia. No, todas, pero está bien, pero el contexto económico y político que estamos atravesando, obviamente que yo hablo del territorio donde uno transita, que es Puerto Madryn, pero hoy la urgencia es poder, claro, poner pan en la mesa. Y digo, y esta crisis, ¿no?, inducida, sobre todo con el convenio, con la firma con el Fondo Monetario, y después totalmente la refinanciación y el reacuerdo de nuevo, digo, que no nos permite. Se votó en el Congreso. Bueno, ahora sí, ahora ya no fue por decreto. Claro. Entonces, es preocupante. Y cómo no va a avanzar un discurso negacionista, que quienes tienen un discurso progresista, de recuperar la memoria histórica, de reivindicar a los desaparecidos y las desaparecidas, desde lo político estoy hablando, no desde los organismos de derechos humanos, son los mismos que hoy te someten a un ajuste económico. Entonces, digo, esa contradicción hace que... Es insoportable, no se puede... Bueno, si no se desarma eso... Exactamente. Pues vos me decís, los derechos... Está bien, hermano, ¿y qué hacemos con el pan que ayer valía 10, hoy vale 15? Claro. Ese es el tema. Entonces, ¿qué le vamos a hablar sobre los procesos históricos del pasado reciente y la vulneración de derechos si los derechos están siendo fundamentales, el económico están siendo vulnerados? Digo, y la familia y aquellos que tienen... ¿Qué me vienen a hablar le hablan de aguinaldo, de vacaciones? Con 40% de pobreza. Y yo entiendo, no quiero ponerme la camiseta tampoco de lo municipal, que se hace lo que se puede. Digo, porque esto es una cuestión y no se limita a Puerto Madryn, es una cuestión que está atravesando el país. Sí. ¿No? Digo, y en este sentido me parece que, bueno, antes de hablar de llegar a un barrio como hacemos nosotros, de ir a una escuela, que charlamos estas cuestiones, por ahí tenés pibes que te están escuchando y a la vez no desayunaron, no almorzaron. Totalmente. Entonces, bueno, ahí... Yo leí una frase de Facundo Cabral que decía, podemos hablar de metafísica porque ya hemos comido, digamos. Básicamente, bueno, totalmente. ¿No? Acá no sería tan así, no sería la metafísica, porque para mí está directamente relacionada una cosa con la otra, cuando hablamos al principio del plan. Pero claro, sí, si no se hace un esfuerzo por bajar eso de ahí, queda descolgado, ¿no? Que es lo que ha pasado con muchas... Queda consigna. Sí. ¿No? Igual los que están estableciendo este discurso negacionista y los libertarios, la libertad avanza, como se llama. Sí. Digo, en cada región se llama de diferente manera. Son, digamos, vienen del segmento que generaron todo esto, ¿no? Digo, que apoyaron el Plan Cóndor, sí, claro. Digo, que son el inicio, digo. Sí, son coherentes, digamos. Exactamente. Lo que pasa es que con el discurso, como dijo Menem, ¿no? Si yo decía la verdad no ganaba. Digo, bueno, nosotros confiamos también en el 2019 que íbamos a volver a ser mejores y que si le recordábamos en la calle si se desviaban del camino. Lo que pasa es que lo recordamos, pero me parece que no escuchó nadie. No hay oído. Pero... sí, y me parece eso también, rescatar lo que acabamos de decir, de hablar de los pibes, no generalizar. No todos los pibes son... ignorantes, están deprimidos y no quieren nada de la política y votan a Milei, digamos. No, hay una parte que sí, y hay una parte que es al revés de eso, digo, porque es medio que se resumió al votante Milei en eso, ¿no? El pibe sin derecho que labura en Rappi, que está deprimido y que... Sí. Bueno, lo que pasó acá en Madrid, digo, nosotros hemos abordado a través del Estado municipal, y no quiero hacer lobby con esto, pero digo... por lo menos lo que me compete a mí y a la colectiva que nosotros nos movemos, hemos abordado diferentes necesidades, hemos puesto en valor todas ese diagnóstico y llevado adelante para que se puedan resolver las inquietudes de adolescentes y de juventudes. Los adolescentes puntualmente es para poder tener más espacio para poder hacer.
¿no? Para poder Claro. y las juventudes, su preocupación hoy es seguir estudiando, pero también tiene que ver con lo laboral. Bueno, se está atendiendo esas cuestiones, a veces creo que no es suficiente por el contexto nacional, digo, económico nacional. Tampoco quiero justificar, pero digo, pero en este sentido, digo, se le dio voz. Bueno, ahora habrá que ver cómo se abordan colectivamente todas las soluciones, y veremos, más allá que haya ganado la provincia, si verdaderamente se va a estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Pero bueno, no hay que anticiparse tampoco. No nos anticipemos, pero, Claro. pero veremos. ¿Hasta dónde va a escalar, crees vos, este negacionismo? Será fundamental el resultado de las elecciones generales, ¿no? Si es que se reafirma toda esa corriente, ahora que por ahí ha tenido más lugar de difusión. Pero más allá de quién gane o no gane, vos ya tenés en el Congreso a una diputada como Villarroel que es directamente negacionista. Niega el robo de bebés, niega la dictadura, habla de una guerra, habla de la teoría de los dos demonios. En el Congreso, hablando de la anticasta, cobrando un sueldo de como diputada, ¿no? Es todo muy complejo de desarmar. Pero el otro día lo escuchaba a un colega, no sé si era Ale Berkovich o quién, algún colega porteño decía, no es que reivindican la dictadura, son la dictadura. Exactamente, fueron parte. Fueron parte, eso es lo que vos dijiste también. Tanto el abuelo de Villarroel como el papá fue parte del sistema represor, ¿no? Digo, y por eso y lo tenés adentro de la democracia, ¿no? Exacto. Bueno, pero tienen la posibilidad de tener voz. Lo que pasa es que los proyectos de ley contra el negacionismo están avanzando muy lento. ¿Te parece que es importante eso? Y yo creo que es importante dejar establecido, porque si no, digo, es una apología del delito. Pero la apología del delito, que si no hay una ley, no lo es tal, digo, queda la libre interpretación o al concepto desarrollado. Para mí, digo, es como diciendo, digo, bueno, podés vender marihuana dentro de la escuela, digo, porque está penado por la ley. Digo, no, por ahí el ejemplo no viene, digo, pero es, digamos, es ilegal y debería ser ilegal el negacionismo. Igual yo creo que, vuelvo a insistir, si no se hace justicia, si los juicios por delito de lesa humanidad se siguen dilatando, digo, porque sí, se avanzaron, hay 1.100 genocidas, de los cuales muchísimos están en domiciliaria y otros, como que el INEC, están pidiendo salidas transitorias. Digo, y el discurso negacionista, por suerte, existe en la Miriam Bregman. Digo, yo la verdad es una persona que la respeto muchísimo desde hace un montón de años. Digo, más allá que no compartimos el mismo espacio político, pero digo, y eso no tiene nada que ver, ¿no? Para mí, eso es lo que no tendría nada que ver, porque digo, hay compañeros que son justamente los que ponen el equilibrio adentro del Congreso, porque son las que confrontan. Digo, hace poco la confrontó a Milei y le dijo, ustedes, y le recriminó en la cara, digo, y del otro lado no hubo respuesta. No, y el accionar además, ya que citaste a Miriam Bregman como abogada en el seguimiento de estos juicios. No, totalmente, es una persona comprometida, digo, y atrás de ella hay otras personas. Claro. Digo, y digo, para mí ese es el camino, ¿no? Digo, de quienes nos representen, nuestros representantes. Lo que pasa que con todas estas situaciones que nosotros estamos atravesando, digamos, y pensando en el hoy, si comemos mañana, ¿cómo podemos pensar en un proyecto si tenemos incertidumbre todo el tiempo? Como sociedad, ¿no? Digo, y ahí es donde nosotros tenemos, digo, tratar de traccionar. Ahora, lo del nodo, volviendo al nodo, me parece que nosotros es seguir trayendo la lucha de las abuelas de Plaza de Mayo para poder encontrar a los nietes, para poder encontrarnos con esas historias, no solamente con las personas, ¿no? En vida y celebrarlo, sino también, como dijo el Tano, saber qué es lo que pasó en este país y qué no queremos que vuelva a pasar. Para eso creo que hay que seguir comprometiéndose con el momento histórico que estamos atravesando, no desde la individualidad, sino justamente desde lo colectivo. Cierro con una cosita, Fer, te agradezco los minutos, te agradezco que hayas venido acá, siempre es más lindo charlar y vernos la jeta que hablar por teléfono. Sucedió una cosa ayer, vos lo mencionaste, por eso te lo traje. Quiero saber simplemente qué pensás. Esto fue no sé si estuviste ahí, en el acto por la masacre. Nos llegó a nosotros esto, lo tenés ahí a mano, es del tren de ayer. Arcioni siendo echado del lugar, no sé si estabas vos cuando pasaron los cánticos, que
lo quiero compartir con la audiencia para el que no lo escuchó también, y después preguntarte qué pensás, si te parece que es el camino, si te parece que es excedido, no sé, ¿lo tenemos para poner? De Arcioni ayer, del tren, en el acto por el aniversario de la masacre de Trelew, ¿no? Fue en el acto oficial del que participó, fue transmitido por Canal 7 de Rawson. Sí, y repetido por canales como Canal 7 de Buenos Aires. De Buenos Aires. Sí. Claro, claro, como está, digamos, en la red. Sí. Y pasó esto, así lo echaban a Arcioni. ¿Lo tenemos? Dale. Bueno, ese es un registro de lo que fue el acto por el aniversario de la masacre de Trelew. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? ¿Son dos cosas distintas? En realidad, yo creo que la manifestación tiene que ver con el reflejo de la gestión de estos 6 años. Lo que pasa que lo que a mí me preocupa más, esto no me preocupa. Me hubiese preocupado que no hubiese habido este tipo de expresión, que no fueron violentas, fueron cánticos. Yo tengo un gran aprecio y nos conocimos haciendo con Mario Cugura, que hoy es subsecretario de Derechos Humanos, es hijo de desaparecidos, sobrino, busca un hermano, una hermana también, trabaja en el Estado, siempre trabajó en la órbita de la Subsecretaría de Derechos Humanos, y él la verdad que asumió una responsabilidad que también se lo demandábamos nosotros los organismos, ¿no? Y una parte de la sociedad, porque verdaderamente Sánchez Galindo no dio nunca respuesta, no funcionó, no tuvo contenido, no tuvo visibilidad. Fue una cáscara vacía, digamos, hasta con Petersen también, vamos a recorrer lo que fue en esa época, ¿no? Porque gestión a veces se hace, a veces no es suficiente, uno puede decir, no, me gustó, no me gustó, más o menos, pero en este caso directamente la Subsecretaría de Derechos Humanos estuvo clausurada, censurada. Con Mario en estos 2 meses, ha hecho el doble o un montón, con capacitaciones, con capacitaciones sobre trata, no solamente el acto, ha hecho un camino en estos 2 meses que no lo había hecho tampoco toda esta gente que ocupó la subsecretaría, obviamente por una línea política del gobierno provincial. A mí lo que me sorprendió, y lo hablaba con Hilda Bonardi de Toski, antes, porque después no pudimos encontrar, porque obviamente hay muchas emociones encontradas, sí, nos abrazamos, pero que es la primera vez que Arcioni los recibe a los familiares. El año pasado no los recibió, y bueno, todos estos años tampoco. No. Y que se ponga al frente de este tipo de acto, ¿no? De memoria histórica para la provincia. No corresponde, pero está bien destacarlo porque no lo había hecho. No, porque no fue una política de Estado. No. Para nada. Y yo lo entiendo a Mario y lo acompañamos, y por una cuestión de respeto a Mario. Pero me parece que está bien el repudio, porque verdaderamente fue para... esa foto, porque se quedó todo el acto. Esto fue el finalizar el acto, sí, después que habló el Tano Santucho. Es la foto para afuera, no es para nosotros, será para masa, para mostrar que ahora comparte, estuvo en el acto, se hizo cargo, como ocupa parte de una lista, la cual no fue consensuada con los 8 partidos que integran el Unión por la Patria, y es segundo ahí de Teresa Parodi, pobre Teresa Parodi, porque yo me imagino, acá en la provincia han cortado mucho boleta, tengo noción de eso, claro. Para no votarlo. Y claro, ¿sí? Pero también hay una responsabilidad colectiva, porque no nos olvidemos que el conflicto con las y les trabajadores estatales arranca en el 2018, y en el 2019 también creo que ahí se equivocaron los gremios, una paritaria exorbitante, que obviamente nosotros recomponía el salario,
pero que duró hasta las elecciones y después empezó la deuda de 3, 4 meses sin pagarnos. Entonces ese engaño, cuando nosotros muchos advertíamos que era una paritaria impagable, y bueno, a oídos sordos, creo que en ese caso muchos gremios y organizaciones políticas fueron funcionales, y bueno, después vino lo que vino, digamos, ajuste, represión, y no nos olvidemos que el ex ministro de Seguridad y Justicia, Mazzoni, porque el acto del 22 de agosto tiene que ver también con Ángel Bell. Ángel Bell era de los vecinos solidarios, más allá de ser docente, dirigente político, fue de los vecinos solidarios del pueblo de Trelew, que fueron solidarios con los presos políticos, lo que le valió el secuestro en dictadura, en el año 76. Y uno de sus secuestradores, de los responsables, Griff, no me puedo acordar del apellido en este momento, fue condecorado por Mazzoni. Me sale... a mí tampoco me sale ahora, pero sí, fue pero premiado por el accionar durante por haber sido labor en la policía. Ex comisario, claro. Y en tiempo después fue llevado a juicio por el caso de Ángel Bell, sentenciado, pero bueno, después falleció por muerte biológica, pero se hizo justicia, ¿no? Y digo, esto no se puede, esto es lo que yo hablaba con Hilda, que era, digamos... Tito Nichols. Bueno, fue un excomisario, fue responsable del secuestro, uno de los responsables, porque el resto falleció antes del juicio. Y esto lo hizo la gestión provincial. Ni que hablar en pandemia, ¿no? Digo que como fuimos a buscar a alguien, en este caso fue la PDH, para que presentara un habeas corpus por todas las detenciones ilegales que se estaban haciendo, inclusive a trabajadores de la salud, que fueron maltratadas, una escuela como el gimnasio de la Escuela 84, tomado como centro de detención, de averiguación, porque estaban en la calle, a la cual nosotros después le respondimos con acciones civilizadas, haciendo la vigilia de la masacre de Trelew, con música, donde ellos pusieron odio, nosotros pusimos amor, pusimos música, pusimos teatro, pusimos, con otras herramientas de no violencia, pero no nos podemos olvidar de esto, no podemos tener una memoria a corto plazo. Por eso digo, era muy, muy incoherente que estuviera en ese acto. A mí me generó, como a todos, yo puedo creer que a todos, había mucha gente de Trelew, si Madryn más o menos hay un equilibrio económico, porque hay muchas empresas privadas, pero Trelew hay una pobreza, un parque industrial detonado, y había mucha gente, muchas cooperativistas, gente que viven... yo no sabía, yo me había quedado hasta el Moreira 3, Moreira 5... 6, y no porque deje de existir, sino porque verdaderamente la gente toma tierra porque no tiene donde vivir, vive en condiciones pésimas por la línea de abajo de la pobreza. Entonces, por un lado me genera dolor de panza, por otro lado está bien el repudio. Claro. Lo tiene. Igual no se van a hacer cargo, no se hizo cargo con el chubutazo, no se hizo cargo, porque atrás de Arcioni representa hoy las petroleras, las mineras, y es lo que lo hace fuerte, ¿no? Y esperemos que, es lo que nos preocupa del gobierno provincial que entra también, ¿no? Sabemos su vínculo con Pan American Energy, las estaciones de servicio, pero creo que lamentablemente los gobernadores acá, a lo largo de la historia, yo llevo 27 años en la provincia, siempre fueron con el aval, y el visto bueno de las corporaciones, ¿no? Quienes tienen posibilidad, ¿no? de llegar concreta del gobernador. Sí. Algunos, yo la verdad lo tengo que decir, en la época de Martín Bussi, nosotros en cuanto a Memoria, Verdad y Justicia, la subsecretaría estuvo Silvia Zaro, se pudo desarrollar, pudimos trabajar, podíamos dialogar, aunque no estuviéramos de acuerdo. Acá el diálogo no existió directamente. No, claro. Como Mazzoni cuando nos contestó a un comentario que había hecho en un medio, creo que fue Canal 7, que los derechos humanos, nosotros defendíamos los derechos humanos de los delincuentes. Y cuando dicen eso, que es parte del negacionismo, decimos sí, porque los genocidas, los militares y civiles que torturaron, secuestraron, y no solamente secuestraron, se quedaban con todos los bienes de quienes secuestraban, se quedaban con las propiedades, ponían inmobiliaria. Actualmente hay una línea investigativa sobre eso, la inmobiliaria, por ejemplo, del coronel Dorrego, Cordobés, del coronel Schirmer, ¿no? de coronel Sarmiento, que actuó, y en ese sentido sí,
también ellos tienen derecho, se les respeta los derechos humanos para llevar un juicio justo, Claro. no se los tortura, que tengan las comidas correspondientes, ¿no? Digo, sí, claro, los derechos humanos también son para los delincuentes. Entonces digo, creo que con esas cuestiones, pero estas cuestiones hay que charlarlas más, ¿no? Y me parece que la escuela es clave, el sistema educativo es clave para esto, y hay muchos docentes, no muchos, pero hay docentes que se resisten por criterio propio a hablar basta de desaparecido, basta de esto, y verdaderamente hasta que este contexto siga avanzando, que yo creo que sigue, que el Plan Cóndor, y me tomo esta paréntesis, iniciado allá por el año 61, en ese encuentro en Perú, donde todos los agregados militares de la región recibieron a quien después ideó el plan de exterminio, que es los instructores argelinos franceses, ¿no? Ujú. Que de esas prácticas en Indochina, para poder torturar y bueno. Vos decís, ¿dónde se capacitaron los militares latinoamericanos? Claro, bueno, para el Plan después, Cóndor? en la década del 70, la Escuela de las Américas en Panamá y en Georgia, Columbia, digo, donde muchos militares de la región, en Argentina hubo 990 aproximadamente, pero en otros, en Brasil, más de 3.000 militares se capacitaron, digo, hubo egresados de esas escuelas que son los que llevan adelante, es la herramienta de las corporaciones, o podamos decir hoy del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Qué escenario, ¿no? Gracias, Sí, Fer, como siempre. pero se puede hablar ahora, ¿no? Se puede hablar. Digo, porque en estos 40 años de democracia, imperfectos como el ser humano, ¿no? Yo creo que por lo menos podemos hablar, no corre riesgo nuestra vida, más allá de que, bueno, muchos que han defendido los derechos hoy son perseguidos políticos, ¿no? Lo digo por los compañeros dirigentes de ATECH, como también de los asambleístas. Sí, sí. Pero bueno, todavía podemos y tenemos que sostener y seguir resistiendo y construir, que me parece que es la clave, ¿no? Bueno, la seguimos la próxima, Fer. Siempre Dale, bienvenido acá cómo no. a la Namuncura. Fernando Sandoval de IGES Puerto Madryn. La buena noticia es la presentación del nodo por la Red por los Derechos de la Identidad en la costa del Valle de Chubut, con sede aquí en Madryn y, bueno, impulsado por IGES también. Gracias, como siempre, Fer. Tanda y venimos.